Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Retomamos la historia de Hernán Cortés. Estamos en abril de 1536. Sí. Acaba de desembarcar en Acapulco, de vuelta de esa expedición a California, de la que ya hemos hablado, y se establece en su palacio de Cuernavaca. Pero el tablero político ha cambiado por completo. Radicalmente. Hay que pensar que mientras Cortés estaba en el norte, perdido, casi incomunicado, la corona movió sus fichas. A finales de 1535 llega a México el primer virrey, Antonio de Mendoza. Ahora empieza el tiempo de los administradores, del control directo de la corona. Un choque de trenes anunciado entonces. Tienes a Cortés, el hombre que lo creó todo, acostumbrado a mandar. Y por otro lado al virrey, que llega para imponer las reglas del emperador. Pero, conociendo al personaje, no me imagino a Cortés quedándose en Cuernavaca a cuidar de sus jardines, la verdad. Se vuelca en lo que sí controla. Su inmenso poder económico. Ahí está. Entre 1537 y 1538 pone en marcha un proyecto que hoy llamaríamos de una ambición geopolítica brutal. Crea su propia ruta comercial marítima. O sea, al margen del control del virrey. Desde Huatulco, que está en la costa de su marquesado, establece una línea que conecta con Panamá y de ahí baja hasta Perú. Y empieza a exportar sus productos. Sí, azúcar, harina, ganado. Todo en sus propios barcos. Está creando una red de poder paralela, en cierto modo. Es un desafío en toda regla. Y justo esa conexión con el sur, con Perú, de repente se vuelve crucial. A finales de 1537 le llega una noticia bastante alarmante. Le llega una petición de auxilio de su pariente, Francisco Pizarro, que está sitiado en Lima. En una situación desesperada. Y aquí vemos al Cortés más resolutivo. No lo duda ni un segundo. En marzo de 1538 organiza una expedición de socorro. Y envía barcos desde Acapulco. 2 naves al mando de un marino de su confianza, Hernando de Grijalva. Y ojo, no es una ayuda simbólica. La expedición va cargada hasta los topes. 60 soldados veteranos, caballos, armamento y también muchas mercancías. Eso es lo que me llama la atención. No manda solo material de guerra, sedas, terciopelos. Sabiendo cómo es Cortés, cuesta creer que fuera solo generosidad familiar. Es que con Cortés nunca hay una sola motivación. Por supuesto que hay lealtad familiar y quiere defender los intereses españoles en Perú, pero cada movimiento que hace tiene varias capas. Y la capa comercial es una de ellas. Ve una oportunidad de negocio, pero por encima de todo ve una oportunidad para su gran obsesión, la exploración. La ayuda a Pizarro es la tapadera perfecta para su agenda secreta. Siempre la había. La flota llega a Perú en abril de 1538 y se encuentra con que la situación ha cambiado. Ya no hay asedio. El cerco de Lima ya se ha levantado. La ayuda militar no es tan urgente. Grijalva cumple la primera parte. Descarga las mercancías, manda un barco de vuelta con las noticias y las ganancias y entonces activa la segunda fase, la orden secreta de Cortés. Convence a sus hombres de hacer algo que parece una locura, poner rumbo al oeste, hacia la inmensidad desconocida del Pacífico. Les promete lo de siempre, gloria y riqueza, el mito de las Islas de las Especias, que la fortuna estaba justo más allá del horizonte. Una auténtica odisea. Se cree que llegaron lejísimos, hasta aguas de lo que hoy es Oceanía, cerca de Nueva Guinea. Pero se perdieron. Sin víveres, sin agua. La mayoría, incluido el propio Grijalva, murieron. Es un episodio que revela esa ambición de Cortés que rozaba la desmesura. Y mientras todo esto ocurre en el Pacífico, ¿qué pasa en Ciudad de México? ¿Cómo es esa relación, ese día a día entre Cortés y el virrey Mendoza? Es una guerra fría. Pura tensión subterránea y gestos para la galería. Y hay un momento que lo ilustra perfectamente, en septiembre de 1538. Llega la noticia de la paz firmada en Europa entre el emperador Carlos V y el rey de Francia, las paces de Aguas Muertas. Un evento importantísimo. Y para celebrarlo, el virrey Mendoza organiza unas fiestas fastuosas en la capital. Y imagino que Cortés no se queda al margen. Al contrario, busca ser el protagonista. Organiza unos juegos de cañas, unas justas, espectaculares. Se viste de forma extravagante, con un boato increíble. Aparece como un gran señor, rodeado de su séquito.
Es una escenificación del poder. Le está recordando a todo el mundo, y sobre todo a Mendoza, quién es él, el conquistador. Es su forma de competir en el terreno simbólico, porque en el político, Mendoza le está ganando la partida. Pero no abandona su gran sueño de exploración. De hecho, organiza una última gran expedición. La última, y científicamente quizá la más importante. El 8 de julio de 1539 despacha 3 navíos desde Acapulco. Al mando de Francisco de Ulloa. Otro de sus hombres de confianza, sí. El objetivo, una vez más, es el norte, el misterioso Mar del Sur. Y ese viaje está lleno de detalles que parecen sacados de una novela. Se habla, por ejemplo, de un fuego de San Telmo. ¿Qué era eso exactamente para ellos? Pues imagínate la escena. Estás en mitad de una tormenta brutal, en un mar desconocido. Oscuridad, el rugido de las olas. Y de repente, en lo alto del mástil aparece una llama azulada, danzando. Increíble. Hoy sabemos que es un fenómeno eléctrico, electricidad estática. Pero para ellos era una señal divina, los santos protegiéndolos. Añade una capa casi mística al viaje. Y de nuevo los encuentros con los habitantes de esas tierras, ¿cómo fueron? Pues hubo de todo. Las crónicas de Ulloa son muy detalladas. En algunos sitios los encuentros fueron pacíficos. Describe intercambios de objetos con gentes muy pobres que vestían con pieles de lobos marinos. En otros, la hostilidad fue inmediata. Los atacaron con flechas y los españoles llegaron a usar los perros de guerra que llevaban a bordo para defenderse. Pero, más allá de estas peripecias, la expedición de Ulloa consigue un logro geográfico fundamental, ¿no? Consigue el gran objetivo que Cortés llevaba años persiguiendo. Ulloa navega hacia el norte, se mete en el Golfo, recorre toda la costa, llega a la desembocadura del río Colorado, da la vuelta y baja por la costa del Pacífico. Y demuestra de forma concluyente algo que se llevaba discutiendo décadas. Exacto, que California no es una isla como muchos creían, sino una península. Un descubrimiento que pone esa zona en el mapa. Es la culminación de sus esfuerzos en el Pacífico, y es tan significativo que con el tiempo ese mar interior acabaría siendo conocido como el Mar de Cortés. Un testamento a su empeño. Sí. Por cierto, sobre el destino de Ulloa hay un misterio. Una versión dice que a su vuelta fue asesinado a puñaladas por uno de sus soldados. Otra, que logró volver a España. Nunca quedó del todo claro. Qué curioso. Pero hay una ironía tremenda aquí. Mientras Ulloa está dibujando el mapa del futuro para el imperio, el poder de Cortés, en el centro, en México, se desmorona. La tensión con el virrey Mendoza llega a un punto de no retorno. Mendoza ya ha tenido suficiente. Suficiente de sus flotas, de su estado dentro del Estado. Lo ve como una amenaza directa a la autoridad real. Considera que un súbdito, por muy marqués que sea, no puede tener tanto poder. Y decide actuar de forma definitiva. Da el golpe de gracia. En agosto de 1539, con Ulloa aún navegando, el virrey emite una orden fulminante. Confisca los astilleros que Cortés tiene en Tehuantepec. Que eran el corazón de su poder naval en el Pacífico, su base de operaciones. Y no contento con eso, prohíbe que cualquier barco de Cortés zarpe sin una licencia expresa firmada por él, por el virrey. Tendemos a ver a Mendoza como el burócrata que frena al héroe, pero desde su perspectiva estaba haciendo su trabajo, construir un gobierno centralizado. Desde ese punto de vista, su decisión es lógica, incluso inevitable. Cortés es una figura demasiado poderosa para el nuevo modelo, pero para Cortés es una humillación. Le quitan mucho más que un negocio. Los barcos eran su libertad. Al quitárselos, Mendoza lo está convirtiendo a la fuerza en lo que él nunca quiso ser, un simple terrateniente rico. Se da cuenta de que ya no lucha contra rivales como en el pasado. Ahora se enfrenta a algo mucho más grande, la maquinaria administrativa del imperio. Atrapado en pleitos, en juicios, hay una frase suya que lo resume todo. Escribe: «Más difícil me ha sido defender la tierra del fiscal de su majestad que ganarla de los enemigos». Y ante ese muro ve una única salida, la misma que ya había tomado años atrás: saltarse a los intermediarios e ir directamente a la fuente del poder, apelar al emperador. Y así, en enero de 1540, zarpa del puerto de Veracruz rumbo a España, dejando atrás, y esta vez para siempre, la tierra que él había transformado. Desembarca en España en abril de 1540, esperando una recepción, pues como la de su primer regreso. Lleno de honores y fanfarria.
pero se encuentra con una corte mucho más fría, y en ese intento por recuperar el favor imperial se tropieza con un escenario completamente inesperado y, francamente, desastroso. La campaña de Argel de 1541. Efectivamente, Carlos V está organizando una de las mayores armadas de la época para conquistar Argel, que era un nido de corsarios que amenazaba todo el Mediterráneo. Para Cortés esto es una oportunidad de oro. Una forma de demostrar su lealtad y sobre todo su valía militar, ¿no? Eso es, se alista como voluntario, pagando además sus propios gastos. Que no serían pocos, imagino. No iría él solo. Despliega todo su estatus. Lo acompañan sus 2 hijos, Martín y Luis, lleva un séquito de criados, pajes, sus mejores caballos. Es una demostración de poder. Se le asigna la galera Esperanza. Un nombre que, visto en perspectiva, resulta bastante irónico. Él va allí para recordarle al emperador quién es, el gran capitán Hernán Cortés. Y aquí es donde la realidad le da una bofetada. Porque a pesar de ser, sin lugar a dudas, el estratega militar más brillante de toda la expedición, lo ignoran. Es una humillación tremenda. Cuando la flota llega a las costas de Argel, se desata una tormenta pavorosa. Un temporal que destroza más de 150 navíos contra la costa. La pólvora se moja, las tropas en tierra quedan aisladas, el caos es absoluto. Y el emperador convoca de urgencia un consejo de guerra con sus generales, el duque de Alba, Andrea Doria. ¿Y a Cortés? A Cortés no se le invita, ni siquiera le piden su opinión. Es tratado como un simple espectador. Cuesta imaginar la frustración. El consejo de guerra, en pánico, decide lo más fácil: levantar el cerco y retirarse. Cuando la noticia le lleva a Cortés, protesta enérgicamente. Les dice que es un error catastrófico, una deshonra. Según los cronistas, llega a asegurar que él, con los hombres que han quedado en tierra, podría tomar Argel. Que la clave era resistir, no huir. Pero sus palabras caen en saco roto. Su opinión ya no tiene el peso de antes. Y la retirada es un caos aún mayor, ¿no? Un desastre. El reembarque se hace bajo la lluvia, con el fango hasta las rodillas, mientras los argelinos atacan. Y es en medio de esa confusión donde ocurre una pérdida que es casi una metáfora de su situación. Su capellán, López de Gómara, relata que Cortés llevaba consigo 5 esmeraldas de un valor incalculable, talladas por artesanos aztecas. Un regalo para su esposa. Eran legendarias en la corte, pues en el naufragio o en la caótica retirada las pierde para siempre. El fracaso de Argel es un punto de no retorno. Y a partir de ahí, su vida cambia por completo. Tras ese desastre, se instala en España y comienza la etapa más gris y frustrante de su vida. Sigue a la corte, principalmente entre Valladolid y Madrid, pero ya no es el hombre de acción. Ahora es un litigante perpetuo. Un hombre con un expediente bajo el brazo, esperando en las antesalas de los secretarios reales. Pero a todo esto sigue siendo un hombre inmensamente rico, ¿verdad? El marqués del Valle de Oaxaca, con encomiendas, tierras, minas. Sí, sobre el papel es uno de los hombres más ricos del imperio, pero en la práctica sus finanzas son un caos absoluto. ¿Cómo es posible? Parece una contradicción. Pues por una combinación de factores. Primero, las rentas de sus posesiones en Nueva España no llegan con la fluidez que deberían. Sus enemigos allí, con el virrey a la cabeza, se encargan de ponerle trabas. Y segundo, la propia corona, siempre necesitada de dinero, le echa mano a su oro y plata cuando llega a Sevilla. ¿Se lo quitan sin más? No exactamente. Se lo confiscan a cambio de juros. Los juros eran, para que nos entendamos, como bonos de deuda pública. La corona le quitaba su efectivo y a cambio le daba un papel que prometía devolvérselo con intereses, a largo plazo. Pero claro, a Cortés esos papeles no le servían para pagar a sus criados. Y a eso hay que sumarle que él mantenía un estilo de vida de gran señor, supongo. Mantiene una casa y un séquito dignos de un grande de España. Tiene su mayordomo, su contador, su botiller. Una pequeña corte que cuesta una fortuna mantener. O sea que pasa a sus últimos años enredado en una telaraña de burocracia, pleitos y deudas. El conquistador derrotado por el papeleo. Es la ironía definitiva. Su gran batalla final no es contra guerreros, sino contra el fiscal del Consejo de Indias. Hay una carta que escribe al emperador en 1544 que es demoledora. Es un lamento largo y amargo, pero le dice algo así como:
Pensé que haber trabajado en la juventud me aprovechara para tener descanso en la vejez, y hacía a 40 años que me he ocupado en no dormir, mal comer, traer las armas a cuestas, poner la persona en peligros, gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios y de vuestra majestad. Es el recuento de una vida entera de sacrificios. Sí, pero luego llega a la parte más dura. Concluye diciendo que todo ese esfuerzo lo ha tenido que gastar por defenderme del fiscal de vuestra majestad, que ha sido y es más dificultoso que ganar la tierra de los enemigos. Le resultó más difícil luchar contra los abogados del rey que conquistar un imperio. Es la voz de un hombre agotado, desilusionado, se siente traicionado. Cree que el emperador ha incumplido sus promesas. Y finalmente se cansa de esperar. Se cansa de esperar una justicia que nunca llega. En 1547, después de 7 años de pleitos, con 62 años y una salud cada vez peor, toma una decisión final. Decide volver a México. Abandona la corte y decide volver. Ya no piensa en México como la tierra que conquistó, sino como su hogar. El lugar al que quiere regresar para morir. Se traslada a Sevilla para organizar el viaje, pero la enfermedad lo golpea con fuerza. Sufre una crisis de disentería y se da cuenta de que el final está cerca. Y es entonces cuando dicta su testamento. El 10 de octubre de ese año, sí, llama a un notario y dicta su testamento, que es, en esencia, su última declaración de intenciones. Y ahí hay una cláusula que lo cambia todo. Sin duda, la cláusula más reveladora. A pesar de haber nacido en Medellín, ordena que sus restos sean llevados a la Nueva España y depositados en un monasterio que él había mandado construir en Coyoacán. O sea que al final de todo elige México. Elige México. Su identidad, después de tantos años, se ha fundido con aquella tierra. Ya no se ve a sí mismo solo como un conquistador de Extremadura, sino como el fundador de una nueva sociedad. Su última voluntad es quedarse allí. Pero no llega a embarcar. Y tampoco muere en la corte, ni en su Medellín natal. El final es mucho más discreto. Mucho más. Buscando un poco de paz, se traslada a una pequeña casa de un amigo en Castilleja de la Cuesta, un pueblo cerca de Sevilla. Allí, acompañado por su hijo, Martín, que entonces tiene unos 15 años, y unos pocos sirvientes leales, fallece el 2 de diciembre de 1547. Esos últimos 7 años de su vida son un epílogo de lucha constante, pero una lucha muy diferente. No en el campo de batalla, sino en los fríos pasillos del poder. Fue un intento final, y fallido, por asegurar en vida un legado que ya se le escapaba de las manos. Y sobre todo es la crónica de su transformación final, la de un conquistador que acabó sintiéndose parte de la tierra que había conquistado. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos episodios sobre Hernán Cortés, un hombre que sin duda cambió el mundo. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, os esperamos en este podcast.